de la conferencia y el final de la conferencia. Lo que pasa es que, bueno, estos personajes que ustedes tienen ya ahí resumidos van a ir apareciendo en los acontecimientos y yo creo que con que ustedes, digamos, los tengan, los puedan leer despacito, puedan ver su origen, puedan ver sus intervenciones, incluso su muerte en un momento determinado, pues les ayudará a comprender mucho mejor y me evitarán a mí, además, alargarme mucho en el tema biográfico, que es muy interesante, pero que, bueno, hablar de 10, 12 personajes seguidos ahí, con una serie de datos vitales, etcétera, pues puede resultar muy cansino, especialmente si se hace al final de la intervención. Lo primero que quiero que ustedes comprendan es el contexto histórico en que se desarrollan los acontecimientos. Como ha dicho Agustín, en la jornada de ayer, el profesor Morillo Velarde pues, nos hizo un recorrido por toda esta época muy interesante, muy aclarado, pero bueno, no todos ustedes pudieron estar aquí y por tanto, en muy breves líneas, yo les voy un poco a comentar, por si no lo conocen, en qué situación estaba España y en qué situación estaba también Torremolinos y Torrefranca en el momento de iniciarse el proceso de unificación. El momento histórico se inserta dentro de un periodo de la historia de España que se llama el reinado de Isabel II, pero en concreto lo que se llama el periodo de la regencia. Isabel II fue proclamada reina cuando tenía solo 3 años y evidentemente no podía reinar. De manera que se nombró una regencia que fue su madre, la de su madre, María Cristina de Borbón-Sicilia, la cuarta esposa y última de Fernando VII, su sobrina también, además. No le dio más que hijas y esto va a traer un problema que luego también tendrá que ver con el tema de la charla y con los acontecimientos de la Unión. Tendrá una influencia decisiva. El problema, curiosamente nacional, dinástico, etcétera, se va a ver representado en la localidad. Por una serie de hechos, María Cristina va a estar en la regencia 7 años, no la va a completar y la regencia va a haber que pasarla a un personaje que es, digamos, el que está en boca de todo el país en ese momento, el gran héroe de la guerra carlista, el general Baldomero Espartero, que se hará cargo de la regencia y que, como ustedes saben, tradicionalmente se le ha identificado con lo que fue el autor de la decisión por la que los dos pueblos, Torremolinos y Torrefranca, se unieron. Vamos a matizar luego esto porque es posible que sí, pero también hay que aclarar ciertas cosas. Esa época que estamos hablando, que discurre en una década, 11 años para ser exacto, entre el 33 y el 44, me refiero a la regencia, es una época de la historia de España primordial, fundamental. Ahí va a cambiar toda la estructura del país. Se va a pasar, por ejemplo, de un sistema político absolutista a un sistema constitucional y liberal. Va a cambiar, por tanto, el sistema político. Va a cambiar también, o va a empezar a cambiar, se van a poner los fundamentos para que cambie lo que es la actividad económica, la estructura económica. El país era básicamente rural, agrícola, ganadero, propio del antiguo régimen, y aquí se van a empezar a poner las piezas para que en la década de los 40 comience o se intente por lo menos la industrialización del país. Se va a cambiar la sociedad. Vamos a pasar de la sociedad del antiguo régimen, sociedad estamental, con privilegiados, nobles, cleros y los demás no, la mayoría del pueblo. Se va a pasar a la sociedad que tenemos actualmente, la sociedad clasista. Todos son iguales ante la ley, cada uno ocupa el lugar según sus méritos, según su capacidad de trabajo, etcétera, etcétera. Y va a cambiar, por supuesto, también la forma de hacer la política. Hasta este momento el absolutismo había impuesto que el rey lo decidía todo. A partir de ahora van a surgir lo que muy pronto se van a convertir los partidos políticos en España. Van a ser básicamente partidos liberales, que están carlistas también, y se van a comprobar ya o se van a mostrar dos tendencias muy claras. Los moderados, que están dispuestos a hacer reformas y ir cambiando poco a poco, y los progresistas que evidentemente, como nos también ilustró ayer el profesor Murillo Velarde, pues están dispuestos a unas formas más revolucionarias, más drásticas, de cambio mucho más precipitados. Todo eso también tiene su incidencia en los temas. Bueno, pues aclarado lo que es la situación nacional, que además
está, digamos, afectada por una guerra de 7 años, una guerra civil, la guerra carlista, porque el hermano de Fernando VII no aceptó que Isabel fuera la reina de España y inició una guerra que se prolongó durante 7 años. Esa digamos, situación militar va a llevar a que la política española esté liderada por una serie de señores que tienen en común su procedencia militar. Son los espadones, que se les conoce en el siglo XIX como los espadones. Va a haber muchos en España, especialmente gente como Espartero, como Narváez, como Serrano, etc. Pero en la época que vamos a tratar, sin duda ninguna, el personaje de referencia es Espartero, Baldomero Espartero, personaje que había nacido aquí muy cercano, en un pueblo de Ciudad Real, en Granátula, aunque posteriormente, evidentemente, su carrera le llevó a otros lugares muy diferentes. Bueno, pues esa es la situación nacional. ¿Qué está sucediendo con Dos Torres en ese momento? O mejor dicho, con Torrefranca y con Torremilano. Pues tenemos una obra que es de Ramírez de las Casas Reza, María, que se edita en 1840 y que, como ustedes saben, pues va publicando, se llama Coreografía de la provincia y obispado de la provincia de Córdoba, población por población nos va dando datos de cuál es la situación en que se encontraban cada una de las poblaciones españolas. Además, con una particularidad, justo en esos años, justo en los años en que se está produciendo la unificación, el autor de esta obra, que es provincial, es médico de Pozoblanco, reside en Pozoblanco y por tanto conoce como nadie la comarca. Además, escribirá diversas obras sobre los naturales de esta comarca. Ya adelanto, por ejemplo, que a los vecinos de Torremilano los consideraba como los menos incultos de toda la comarca, porque Ramírez de las Casas Reza tenía cierta inquina a todo lo que era el norte de la provincia, pero con los habitantes de esta localidad pues parece que tenía más cuidado, más benevolencia, y lo dice literalmente: están reputados los vecinos de Torremilano como los menos incultos. El ínclito personaje pues también tenía una forma de decir las cosas un poco también agresiva, pero bueno, ya nos está indicando, y lo vamos a ver, que en Torremilano pues había cierto nivel cultural, educativo, etcétera, etcétera. Hacia 1840, voy a poner esto porque es una cifra redonda, arriba o abajo, Torremilano tenía aproximadamente pues, casi 2.000 habitantes. Una población que, bueno, semejante bastante a lo que pueda ser hoy, y más si le sumamos Torrefranca. Tenía, según Ramírez de las Casas Reza, estaba formada por 21 calles, por 3 plazas, tenía a nivel sanitario médico, tenía cirujano, tenía farmacéutico. A nivel instructivo tenía una cátedra de latinidad, que era para estudios, digamos, medios, o preparación para estudios superiores. Tenía escuela de primeras letras para niños, tenía también una escuela para niñas, en fin, tenía por supuesto su ayuntamiento, su pósito, tenía su cárcel, mala, como casi todas las de la época, ha hecho referencia Agustín a los problemas que generaba, y en general era una población con cierta vitalidad en aquel momento, ¿no? ¿Qué sucedía con Torrefranca? Pues que era una localidad mucho más pequeña y no llegaba pues ni a los 900 habitantes, y eso evidentemente se comprobaba también, por ejemplo, en el ayuntamiento. Mientras el ayuntamiento de Torremilano contaba con 2 alcaldes, 6 concejales, 6 regidores y un procurador síndico, que era el que velaba por los intereses de la población, el concejal, Torrefranca solo tenía un alcalde, 2 regidores y el procurador síndico. La situación había sido de las dos localidades muy diferente. Como saben, Torrefranca pertenecía al señorío de Marqués de Estepa, mientras que Torremilano, en la mayor parte de su historia, pertenecía al rey, salvo un escaso periodo de tiempo que perteneció a los marqueses del Carpio, ¿no? Tenía muchas menos calles, menos población, Torrefranca, pero también tenía su médico, hasta 1840. Curiosamente, Ramírez de las Casas Reza dice, en 1840, que compartían las dos poblaciones médicos, pero no es cierto. Torrefranca tenía su propio médico, que por cierto era gaditano, y se llamaba Lorenzo Romero. Encontraba en la documentación varios documentos, era gaditano, era de Cádiz, y tiene correspondencia con